Good morning para todos. Iniciamos nuestra clase. En la clase de hoy vamos a ver lo que son áreas de polígonos regulares y digamos que lo vamos a hacer un poco con la fórmula, ya para que tengamos un poco más claro eso. Entonces pasamos a nuestra cartilla, la abrimos en la página 35. Eso todos en la página 35. Entonces, ¿qué es área o qué es superficie? Entonces, el área de una figura geométrica corresponde a la medida de la superficie que ocupa. Para medir el área se elige una unidad y se encuentra el número de veces que contiene esta unidad. La unidad de medida central es el metro cuadrado. Sí, o sea, digamos, si yo mido acá o mido en cualquier otro lado, voy a utilizar metro cuadrado. Cuando me dice que para medir el área se mide cuántas veces esa unidad cabe en la superficie, entonces digamos si yo les dijera tuviera un tipo de cuadrícula y pudiéramos medir cuántas veces cabe el triangulito o cuántas veces cabe el cuadrado o el rectángulo o diferentes figuras. Pero pues en este caso vamos a hacerlos con la fórmula, ¿sí? Que todo, digamos que hay una formulita para todo en otras áreas. Entonces dice, para hallar la medida de cuadriláteros, cuadriláteros es todos los que vimos las clases anteriores de polígonos, entonces cualquier pentágono, rectángulo, rombo, trapecio, trapezoide, cualquiera de esos, digamos que van a tener esta fórmula que se multiplica la altura por la base. Entonces tenemos acá el ejemplo de un rectángulo. La base es 7 metros. La altura es 3 metros. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el área? Pues multiplicamos 3 metros, que es la altura, por 7 metros, que es la base, y nos da 21 metros cuadrados. Ya recordemos que el 2 se lee cuadrados. ¿Sí? Según lo que habíamos visto de potencias, el 2 se lee cuadrados. Entonces, 21 metros cuadrados. ¿Listo? Ahí claro, ¿tenemos dudas? Vamos, ya empezamos con la fórmula para practicar. Listo. Entonces, vámonos a la página 35, 36, perdón. Dime, Isabela. Profe, casi no veo tu pantalla. ¿Por qué? No sé. Ahora sí la veo. Listo. Entonces, en este ejercicio, digamos que no vamos a hacer como tal la fórmula, sino vamos a encontrar es la cantidad digamos, de cuadros que hay dentro de la figura. Entonces dice la siguiente figura, halla el área con la siguiente unidad de patrón sobre sobreposición de figuras. Entonces vamos a utilizar cada uno de esos cuadritos para contar. Que yo les ayudo y les doy la pista. En el caso de, por ejemplo, este recuadro, ¿sí? Lo voy a contar como un solo cuadro, ojo, un solo cuadro al unirlo con este pedacito que está acá. ¿Listo? Entonces, sería un solo cuadro. ¿Cuál otro sería otro solo cuadro? Entonces tenemos este de abajo con el que está al lado izquierdo. ¿Listo? ¿Qué otro? Entonces lo mismo, el de abajo va a contarse con este mismo. Y por último,
Sería ese pedacito con esa figura de acá. ¿Listo? Entonces, los colores, digamos, el rojo sería un cuadro, azul dos cuadros, rosado tres cuadros, verde cuatro cuadros. Y ya cuento el resto de partes. ¿Listo? Ese ejercicio, digamos que habría que analizar es esa parte. Que el rojo se complementa con el pedacito de rojo de la derecha. El azul se completa con el de la derecha y izquierda, rosado igual y verde igual. Esa digamos que sería la única parte adicional ahí. Dime, Sara. Profe, una pregunta, ¿sí me escuchas? Sí. Ok, profe, tengo una duda. ¿Y esos dos cuadrados tienen que ser más? ¿Cómo así? O sea, que tú hiciste dos, ¿cierto, profe? Pero tienen que haber más. No, digamos Tenemos. que esos los que hice es los que se completan para formar un cuadro entero. Entonces los rojos, las partecitas rojas es un cuadro, las partes azules es otro cuadro, las rosadas es otro cuadro y las verdes es otro cuadro. ¿Qué Sí, faltaría? profe. ¿Qué faltaría? Pues contar todos los cuadros de la parte del centro de ese Ah, que son romboide. raros. ¿Listo? Eso lo Ok, es. profe. Gracias. Bueno, entonces listo. Seguimos en la punto número 2. Entonces lo mismo, observa las siguientes figuras y escribe cuántas unidades cuadradas tienen las figuras. Entonces lo mismo, voy a contar toda la parte interna, cuántos cuadros tiene y escribir solo la respuesta. Es una actividad súper corta. O sea, cuento los cuadritos y acá en rojo, en otro color, escribo tiene, por ejemplo, eh, tiene, por ejemplo, que 12 cuadros. ¿Sí? Lo escribimos así, tiene 12 cuadros o tiene 20 cuadros o tiene 6 cuadros, pues dependiendo, ¿no? Toca contar toda la figura. En el tercero dice, bueno, acá dice halle el área del salón utilizando la unidad patrón de preferencia. Entonces, en este caso lo vamos a tomar como si fuese la mesa de, no del salón, sino vamos a tomar la mesa, el escritorio donde estamos trabajando. Pues dado que ahorita es complicado, pues no estamos en nuestro salón, no estamos en el aula, entonces vamos a tomar la unidad, pero de la mesa donde comemos. ¿Listo? Para tener en cuenta, en nuestro tercer punto vamos a tomar la mesa o alguna mesa que sea de forma rectangular. Ahora, ¿cómo se halla eso? Entonces, digamos, cuando dice utiliza un objeto de preferencia, entonces si yo quiero coger la cartilla o cualquier objeto que tenga, digamos, una forma que me permita hacer, ojalá no redonda, entonces yo cojo la carpeta y empiezo a medir desde el borde cuántas veces lo puedo poner sobre la mesa. ¿Listo? O puedo coger, bueno, el celular es un objeto más pequeño. El lápiz no, porque digamos La me sirve nevera. más para longitudes. Por eso decía en la carpeta, porque la carpeta es completa. Digamos que es un cuadrado completo. Pueden coger un cuaderno, la cartuchera, ¿sí? Cosas que me No. ayuden a completar. Pero tú puedes mover toda la computadora para medir cuánto mide en la mesa, Julián. ¿Será que sí queda sencillo? Ah, Ah, de pronto es un poco más complejo coger. Entonces tenemos que buscar es un objeto que nos permita. Por ejemplo, yo sé que algunos tienen hojas. Cojo una hoja y empiezo a medir cuántas veces o cuántas hojas me caben sobre la mesa para completar toda la superficie. Sí, es más de hacerlo así. Mora, dime qué vas a preguntar. Profe, es que yo no tengo escritorio, estoy en una cama. Listo, entonces mira la cama. No puede ser. Sí, porque ojo, cuando escribas la respuesta, entonces me dices, acá pones
bueno, por ejemplo, yo puse mesa rectangular, 2 puntos, y escribo, utilicé 10 carpetas para medir mi mesa. En tu caso, tú pondrías cama. Utilicé 20 cuadernos para completar mi cama. ¿Listo? Entonces, la gracia es que empecemos a medir. Claro, hasta ahí, ¿alguno tiene preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos o todo claro? ¿Eso todo está claro? ¿Quién levantó la mano? No veo. Dime, Isabela. Pero vive la nevera también se puede. No, no, tu mesa donde estás trabajando, ¿de qué forma tiene? Tengo una mesa ovalada. Entonces, trabajalo con la cama. Si no lo trabajamos con la mesa, digamos que sea rectangular, entonces trabajémoslo con la cama donde dormimos. Ok. ¿Listo? Para poder hacer ese tipo de ejercicio. O sea, les toca irse un momento para poder medir cuánto mide la cama o cuánto mide la mesa. El cuarto punto, entonces dice, si un rectángulo mide 13 centímetros de altura y 25 de la base, ¿cuál es el área? Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el área? ¿Quién me dice? Levanta la mano, porfa, y Alvarado, dime, Multiplicamos. multiplicamos qué por qué. 13 centímetros por 25 centímetros. Listo, entonces multiplicamos 13 centímetros de la altura por los 25 de la base y vamos a encontrar el área. ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra actividad para el día de hoy y no habría nada más que hacer. Entonces, tenemos primer punto, contamos cuántos cuadritos son. Segundo punto, igual forma, cuántos cuadritos de área tiene la figura. Tercer punto, nos vamos y medimos o la mesa con carpetas, hojas o demás y medimos, damos la respuesta al rectángulo. Hago una apreciación para que quede un poco más claro cómo así medir la mesa, cómo medir la cama. Entonces, por ejemplo, digamos que esta fuese mi mesa, ¿no es cierto? Mi rectángulo de la mesa. Vamos Listo. Y voy a coger las carpetas para rellenar. Entonces, digamos que la línea roja es una carpeta. Entonces debo coger muchas de ese tamaño. Acá creo que esta me queda muy grande. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Digamos que si pongo la carpeta, pero la pongo a donde termine, pongo la siguiente, o sea, pongo otra vez la carpeta. No la pongo, digamos que una seguida de la otra, o sea, sin guardar espacio. Entonces, si acá terminé, entonces vuelvo y cuento acá. Vuelvo y cuento acá. Y nuevamente contaría acá. ¿Listo? Entonces así yo puedo ir determinando la superficie de la mesa, pero obviamente sobreponiendo algún objeto. ¿Listo? Entonces, porfa que no vaya a quedar, digamos que acá ya medí, bueno, por ejemplo, esa última ya medí y pongo la carpeta así donde ya había medido. ¿Sí? Sino intentar es ir completando toda la mesa. Eso. Entonces no sé si tengamos dudas para iniciar la actividad, si no pues podemos iniciar.